Nada que ver con lo terrorífico, por otro lado. No, porque además el ejemplo de David Lynch me parece enormemente pertinente, yo lo tenía en la punta de los labios también, porque es una presencia a veces de algo fuera de contexto, que siempre tiene que ver con lo que Lacan llamaba el cuerpo despedazado, ¿no? Por ejemplo, una oreja en medio de un jardín, ¿no? Una oreja. Recuerden en Blue Velvet, ¿no? Sí. O bien las imágenes tremendas, pero siempre sutiles, siempre de una manera, yo diría, magníficamente perversa, ¿no? Pero para mí, porque David Lynch, por otro lado, es un adorador de la belleza, ¿no? Y es un dualista. Yo también participo de esta sensibilidad, ¿no? Por un lado adora pues las visiones románticas, pues por ejemplo, pues cuando habla del sueño de los petirrojos o de las participaciones de Laura Dern en Terciopelo Azul. Pero por otro lado, también ve que esto está combinado y contrastado por lo que Freud llamaba el principio de muerte, o sea, unas tendencias de la humanidad desde el origen, no ya solo hacia el mal, sino hacia sus formas más perversas, hacia la crueldad, hacia lo atroz. Claro, esto, ¿por qué nos fascina? Sobre todo en el siglo XX. Primero porque ha habido una metástasis del horror, sobre todo en los dos grandes conflictos y con episodios absolutamente, vamos, que sobrepasan cualquier categoría, ¿no? Pero también como una liberación, como una catarsis, ¿no? Como una manera de sublimar estas pulsiones horribles que forman parte de nuestro corazón, de nuestra cabeza, o sea, que nos pertenecen, no son ajenas. Sí, esto es importante. O sea, cuando nosotros vemos una caja, por ejemplo, una caja de estas de cartón, de estas bonitas y tal, lo que creemos que es la caja, en realidad es solo el exterior de la caja, es la parte apolínea, la parte hermosa de la caja. Lo que le da sentido a la caja, como decía Lao Tse, es el vacío que contiene, es esa parte oscura. Tú abres la caja y ese vacío es lo que le da sentido, lo que le da la condición de caja, ¿no? Yo me acuerdo que el escritor Lobo Antúnez, una vez en una charla de agradecimiento de un premio literario o algo así, decía que uno de sus grandes maestros había sido un esquizofrénico cuando él era psiquiatra, que se había encontrado en el pabellón psiquiátrico y que estaba muy atormentado y se había acercado hacia él y Lobo Antúnez le había dicho, ¿qué le pasa, hombre? Y dice, doctor, el mundo está hecho desde la parte de atrás. O sea, si tú coges un tejido y miras por detrás, ves la trama, no ves el tejido, ves lo que... A Lobo Antúnez le vino muy bien porque le explicó, digamos, una teoría literaria de cómo construir un relato. O sea, cosiendo, sin que se vea nunca el pespunte, ¿no? Y en este sentido yo creo que es importante el que sepamos que el oculto forma parte de nosotros mismos, forma parte de nuestro entorno y de nuestro mundo, ¿no? Con relación a lo que apuntaba muy inteligentemente Eugenio, es decir, ¿qué pasa? ¿Por qué nos fascina ahora especialmente? Hay un momento clave, que es la Segunda Guerra Mundial, el descubrimiento, por ejemplo, de Auschwitz. O sea, ese tremendo, digamos, terror, esa irracionalidad llevada hasta el límite, provoca una sacudida enorme a nivel teológico, por ejemplo, en nuestra condición. A nivel teológico, no solo para el pueblo judío, que ha pactado, es el pueblo elegido, porque ha pactado una alianza, digamos, que Dios ha incumplido, porque los ha abandonado. Ya los abandonó antes en Masada, los abandonó antes con la destrucción del templo de Salomón, con el Éxodo y tal y cual. Hay una crisis teológica de primer nivel. ¿No? Dice, bueno, entonces si Dios es justo, no es omnipotente. O sea, si Dios se porta bien, no lo puede todo. O al revés, si Dios lo puede todo, no es justo, ¿no? Hay una crisis estética. O sea, hay una crisis estética de primera magnitud y hay una crisis, digamos, de valores humanistas, porque el modelo de educación, el modelo de hacernos humanos para convivir entre humanos, que es un modelo, digamos, que empieza en la Ilustración, que empieza en 1700, a finales del 18, acaba aquí. O sea, este modelo burgués literario se pone en cuestión.
se pone en cuestión. Y más ahora, por ejemplo, lo ponemos en cuestión cuando parece que el conocimiento no hay que adquirirlo, sino que se accede a él. Tú te vas al ordenador, te vas a Google y tienes ahí el conocimiento aparentemente filtrado. Ya no hay que someterse a la memoria, a la voluntad, al tipo de educación que hacían los latinos frente a los griegos, del comentario de texto, de poner un texto y entonces comentarlo, ¿no? Yo creo que ese es el periodo clave, a partir del romanticismo, digamos, cuando se categoriza lo siniestro, y después de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, en el que creemos, y este creo que es el punto fundamental, que confundimos o que asociamos lo siniestro con lo real. Claro, pues en ese caso, señor Trías, por ejemplo, estos grupos sociales, punkis, góticos, ¿entrarían dentro de lo que es el concepto siniestro? ¿Usted qué cree? Bueno, son manifestaciones de una estética alternativa, podríamos decir. Claro, es que han sido muchos siglos donde esto estaba oculto. Al final emergía, ¿no? O sea, como un volcán, ¿no? Y si uno escarbaba, lo encontraba, ¿no? O sea, en mi libro pongo un ejemplo perverso, que es el de Botticelli, o sea, las dos obras paradigmáticas que son la alegoría de la primavera y el nacimiento de Venus. Claro, al final sale la mitología que sostiene el nacimiento de Venus, ¿no? A la que me he referido antes, ¿no? Que es enormemente siniestra, pero ese cuadro falta, no es pintado, ¿no? En la ópera El Orfeo de Monteverdi, que es magnífica, fábula y música, hay un final alternativo que el libretista lo mantuvo en vida, y se puede leer, donde aparece la verdad de Orfeo, que es despedazado por las Ménadas, ¿no? Esto sale en Ovidio, ¿no? Bueno, pues claro, la ópera esta tenía que ser para la boda de un príncipe, y entonces se modificó, ¿no? Ha habido siglos de ocultación por predominio, pues, de una estética clásica, todo lo respetable y magnífica. Hay un momento en el prerromanticismo en que surge una categoría alternativa muy interesante, que es la de lo sublime, pues que nos hace gustar, por ejemplo, pues no sé, las cordilleras alpinas, que hasta ese momento producían horror. Viajar por los Alpes, pues era viajar siempre resguardado ante el horror de esas malformaciones espantosas, ¿no? Y lo sublime, que eleva el ánimo, que eleva el corazón, que conecta la inteligencia, pues, con los grandes misterios, con Dios, etcétera. Y bueno, el arte de finales del XVIII ya está nutrido de lo sublime. La música de Haydn, la música de Mozart, de Beethoven. Pero hay un paso más. Yo lo pongo sobre todo con un grandísimo narrador de principios del XIX, casi fundador del romanticismo, que es Hoffmann, el gran cuentista Hoffmann. Y sobre todo ese cuento, que es la base de la teoría de Freud, que se llama El hombre de arena, ¿no? Es casi una especie como de compendio de todos los temas de lo siniestro, ¿no? El descuartizamiento de un cuerpo que en realidad es un cuerpo artificial, etcétera, ¿no? La caída desde un abismo, de una torre, que además me sirve mucho para entrar en una película que en cierta manera articula también lo siniestro con lo bello, que es la película Vértigo de Hitchcock, con imágenes que luego se prolongan, pues, en Psicosis, no sé, el asesinato de Norman Bates a la actriz, a Janet Leigh, que interpreta a Janet Leigh, o los pájaros, ¿no? Los pájaros arrancando los ojos de uno perteneciente al pueblo, ¿no? De uno de los ciudadanos. ¿Podríamos definir alguna cosa, alguna actitud como siniestra?